Hoy nos vamos a mi biblioteca para traeros una pequeña selección de mis cómics favoritos para leer en Halloween. ¿Qué tal, hijos de la noche? Como no solo de videojuegos y ver la televisión vive el hombre, hoy nos acercamos a mi modesta biblioteca y os he hecho una pequeña gran recopilación de cómics terroríficos para leer en Halloween. Como siempre digo, en esta selección ni están todos los que son ni son todos los que están. Es una selección muy personal en la que he intentado traeros cosas un poquito diferentes a las que vemos habitualmente. Hay cosas muy modernas, cosas más antiguas y bueno, hay cosas que podéis encontrar todavía en librerías y cosas que realmente os va a costar un poquito más encontrar porque llevan años descatalogadas, pero son auténticas obras maestras. ¿Todavía no te has suscrito? Si te gustan mis contenidos, dale al like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de todas mis actualizaciones. Empezamos fuerte, muy fuerte. Vamos con el que es sin duda uno de los mejores dibujantes de cómics de terror de todos los tiempos. Para mí, el mejor. Estamos hablando de Bernie Wrightson, que principalmente desarrolló sus historias de terror para Editorial Warren y las antiguas cabeceras de terror de DC Comics, y fue el creador de La Cosa del Pantano junto a Len Wein. En cualquiera de sus historias en esta etapa que podías leer, podéis comprobar su preciosismo en los trazos, la creación de ambientes, su espectacularidad narrativa, cómo plasmaba el dramatismo en sus viñetas. En definitiva, podréis comprobar por qué es considerado uno de los grandes maestros del terror. Curiosamente os traigo su obra cumbre que realizó para la mismísima Marvel y no es exactamente un cómic. En 1983 se encargó de ilustrar la novela Frankenstein de Mary Shelley, creando una deliciosa mezcla de dibujo y texto que no debería faltar en las estanterías de cualquier amante del género y que a día de hoy sigue siendo una obra de referencia para los amantes del cómic y la ilustración. Décadas después, con guión de Steve Niles y ayudado en la parte gráfica por uno de sus alumnos más aventajados, Kelly Jones, Wrightson publicó Frankenstein está vivo, una serie de historias cortas, esta vez en formato cómic, que de alguna manera daban continuación a la historia original. Y ahora vamos con algo terroríficamente divertido. En Zombilenium, Arthur de Pin nos trae esta divertida historia en la que nos presenta un espeluznante parque temático dedicado los 365 días al año a Halloween. Una chica nueva entra a trabajar y descubre que los trabajadores del parque, perfectamente caracterizados de muertos, brujas, vampiros, hombres lobos y demás monstruos de las peores pesadillas, en realidad son eso, monstruos, y que realmente el parque temático está dirigido y regentado por todos los seres que nos asustan, pero que en realidad son buena gente, que como tú y como yo tienen problemas para llegar a fin de mes y miedo a quedarse en paro de un momento a otro. Más moderno tenemos Operación Amanecer. Los guionistas Zebrowski y Pars, con David Robin a los lápices, nos traen una curiosa historia de vampiros pobres y vampiros ricos que nos plantean un mundo con vampiros de primera, vampiros de segunda, incluso de tercera categoría, ciudades vampíricas ocultas, luchas entre castas, una historia en la que cada uno asume su conversión como buenamente puede y que nos cuenta cómo un variopinto grupo de vampiros jóvenes intenta robar una joya poderosa para recuperar su condición humana. Otra de vampiros. Para mí, sin duda alguna, una de las mejores adaptaciones de la obra de Stoker. Estamos hablando del Drácula de dos pesos pesados del cómic americano, Roy Thomas y Mike Mignola. En realidad no se trata de una adaptación de la novela, sino de la adaptación de la particular versión que realizó Coppola en el año 92 para los cines. Mignola la lleva a su terreno de claroscuro, recreando una atmósfera propia, clásica en sus cómics, que en algunos momentos puede llegar a superar la propia película en la que se inspira. No hay dos sin tres y vamos con otra de vampiros. Imagina que eres un vampiro en el siglo XVIII, uno de los seres más poderosos y temibles que aterrorizan la vieja Europa. Pero como estás harto de que Van Helsing de turno te amargue la existencia y no te deje alimentarte como Dios manda, como Dios o como el diablo, el caso es que decides emigrar a las Indias en busca de nuevos territorios de caza y nuevos cuellos en los que hincar el diente. Costas Salvajes, Ranube se lleva al viejo mito del vampiro a su terreno y nos cuenta eso mismo, cómo un vampiro de la vieja escuela emigra a la India, pero allí descubre que no es tan poderoso como él creía y que esas tierras están pobladas por mitología y terrores mucho peores que él y que al final eso de emigrar en busca de una nueva no vida no era tan buena idea como pensaba. No podía faltar en esta selección alguna obra de uno de los mejores guionistas que ha habido nunca, Neil Gaiman. Aquí, junto a Rafael Albuquerque, nos traen Estudio en Esmeralda y dan una vuelta de tuerca a los relatos originales de Conan Doyle. Nos presentan una curiosa historia en la que se mezclan la mitología del investigador de Baker Street con los mitos de Chulu, una trama en la que el mismísimo Sherlock Holmes tiene que investigar un espantoso asesinato relacionado con ciertos dioses primigenios salidos de la mente de Lovecraft. Aunque se trate de una obra menor de Gaiman, es sin duda una sorprendente historia que hará las delicias de los amantes de Holmes, los de Lovecraft y los del mismísimo Gaiman. Y ahora un poquito de producto nacional. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por el éxito profesional?
El maestro del terror, el prolífico Josep Busquet, acompañado en los lápices por el tristemente desaparecido Manuel Vidal, nos trae la historia de un autor de novelas de muy poco éxito que no logra hacer despegar su carrera de escritor. Para conseguir ese éxito que se le escapa, recurre a malas artes, plagios, pactos con oscuras entidades que convertirán sus obras en bestseller y fenómenos de masa. Pero pronto descubrirá que esa fama y fortuna tiene sus consecuencias y requiere ciertos sacrificios. Volvemos al cómic americano, a los últimos coletazos de la línea Vértigo que tantas alegrías nos dio. En el resurgir, Scott Snyder y Sean Murphy nos traen una historia a medio camino entre el terror y la ciencia ficción en el que un asombroso descubrimiento bajo las aguas del Ártico será el detonante de una serie de cambios que acabarán con la humanidad tal y como la conocemos. Una historia repleta de acción, con inquietantes criaturas submarinas, extraños escenarios, situaciones que realmente empiezan hace millones de años y que terminan en un extraño y bizarro futuro en el que todo ha quedado anegado bajo el agua. De nuevo, Mike Mignola en esta selección, que aprovecho para recomendarte cualquiera de sus cómics de Hellboy y su universo. Esta vez a los guiones, acompañado de los lápices por Pam McKeown, nos trae una historia gráficamente muy europea, pero con un regusto a serie B americana en la que un variopinto grupo de luchadores contra lo sobrenatural deben evitar que el típico ser vuelto a la vida después de siglos consiga cierta reliquia que le permitirá despertar a los muertos y dominar el mundo. Hasta aquí todo muy típico, pero la originalidad de los personajes, los giros de guión, el humor, las situaciones hacen de esta historia un cómic muy divertido y sobre todo no siempre las cosas salen como queremos y a veces no ganan los buenos. Zombie World. Los zombies que se comieron el mundo es otra divertida serie que nos llegó entre los años 2004 y 2008 y que bien podría ser una continuación de la anterior. Desde tierras francesas, aunque parezca un cómic americano, nos llegaba esta divertidísima historia escrita por Jerry Friesen y dibujada por Guy Davis, colaborador habitual de Mignola en su universo Hellboy con la IDP. En un futuro no muy lejano, humanos y zombies conviven, o lo intentan, más o menos pacíficamente. Los muertos revivieron y nos quedó otra que acostumbrarnos, legislar el tema y no meternos mucho con ellos. Los protagonistas realmente torpes tienen una agencia que se dedica a cazar, trapichear y acabar definitivamente con los no muertos, dando lugar a situaciones cómicas e inverosímiles. Coleccionistas de estrellas ya fallecidas, amantes zombies revoltosos, candidatos políticos muertos que ocultan su verdadera condición, papas resucitados peleando por el control del Vaticano. En definitiva, un divertidísimo cómic y muchísimo más entretenido y divertido que The Walking Dead. Y si antes hablábamos de un clásico como Bernie Wrightson, no puede faltar en esta selección el grandísimo Al Stott, maestro de la síntesis y el claroscuro. En The House of Mystery nos ofrecen una recopilación de historias cortas que realizó para las antiguas cabeceras de DC Comics y en sus páginas podrás descubrir por qué fue y es uno de los grandes maestros del noveno arte y a día de hoy sigue siendo un referente tanto para artistas como para aficionados. Si hay un personaje en el cómic americano que en ocasiones se mueve entre el terror y las historias de superhéroes, sin duda es Batman. En el Elseworld, la maldición que cayó sobre Gotham, Richard Pace y Troy Nixey nos presentan una versión del Cruzado Enmascarado ambientada en los albores del siglo XX. Tomando elementos de la mitología lovecraftiana y sus montañas de la locura, montan una interesante historia en ese Gotham alternativo fundado sobre los cimientos de sociedades adoradoras de entidades cósmicas, pactos con horrores insondables y seres primigenios que recorren los bajos fondos. Una interesante propuesta para los amantes del personaje y de los mitos de Cthulhu. Sin dejar a mi personaje favorito, vamos con un extraño crossover aparecido en los últimos tiempos. Desde Italia nos llega el primer y extraño y además de improbable encuentro entre el cruzado enmascarado y el detective de lo paranormal más famoso de los fumetti, Dylan Dog. El investigador italiano se verá envuelto en una complicada trama que lleva a sus puertas desde Gotham y afectará, entre otros, a su querido amigo y ayudante Groucho. En esta aventura tendrá que unir fuerzas con el mismísimo Batman para encontrar a un viejo enemigo que derrotó en el pasado, conociendo en el camino a algunos amigos y enemigos del hombre murciélago y teniendo que recurrir finalmente a la ayuda de su odioso homónimo en el universo DC, John Constantine. Un interesante viaje gráficamente soberbio que puede servir de puerta de entrada para ambos personajes y que si no conocías a Dylan Dog va a hacer que quieras saber más del personaje. Si deseabas saber más del personaje, es muy recomendable la novela gráfica Mater Dolorosa. Roberto Recchioni y Gigi Cavenagio vuelven a sorprendernos con esta historia que lleva de vuelta a Dylan Dog a sus orígenes para descubrir sorprendentes secretos. Unos orígenes que se remontan, para sorpresa de nosotros, a muchos siglos atrás y que aportarán mucha más riqueza a la mitología del personaje, con un apartado gráfico como la obra anterior simplemente alucinante. Volvemos con otro poquito de producto nacional, y es que hablar de cómics de terror y no hablar del Torres sí que sería terrorífico. Este guionista malagueño se mueve con soltura y desparpajo por el género, creando historias inquietantes que nos producirán pesadillas y traumas durante semanas. En Tambores nos contará una siniestra investigación contrarreloj con ritos de santería, vudú y muertos vivientes.
En el velo acompañaremos a Craig Luna, la protagonista, de regreso a su pueblo natal en la América profunda, dotada, o más bien maldecida, con el poder de rasgar el velo que separa a los vivos de los muertos. Deberá enfrentarse a su pasado, sus demonios internos y alguno que otro externo que lleva años esperándola. En las dos partes de Roman Ritual, que estamos esperando la tercera, Torres, acompañaremos al padre John Brennan en su cruzada contra el maligno a golpe de exorcismo. Y en El fantasma de Gaudí viajaremos hasta Barcelona para sumergirnos en un thriller con cadáveres horriblemente mutilados, el mismísimo fantasma de Gaudí y una pobre cajera de supermercado que se ve envuelta en todo el fregado y acontecimientos. Y nombro estas obras como ejemplo. Te invito a seguir sumergiéndote en los universos terroríficos que nos trae este guionista de obras como Las brujas de Westwood, El bosque de los suicidas, Camisa de fuerza e incluso la más bizarra, Nothing Hell. Y vuelve el señor Gaiman a esta selección. Siempre que me pregunten, recomendaré sin pudor su Sandman, y para estas fechas su Coraline es perfecta. Pero ahora os traigo una de sus obras quizás más extraña, entre comillas, o menos conocida. Os pongo situación. En el año 1996, Alice Cooper creó el estupendísimo disco conceptual The Last Temptation, que narraba como un siniestro personaje llamado Showman, que era él, intentaba corromper a un adolescente. En colaboración con el señor Cooper, la mismísima Marvel creó un sello llamado Marvel Music y para inaugurarlo tentó y tomó prestados a dos cracks que por entonces estaban dándonos buenas alegrías en la competencia. De esta manera, Gaiman y Michael Sully, que lo estaban dando todo en Sandman, se encargaron de adaptar y retocar las ideas iniciales del disco de Cooper, contándonos la seducción, tentación y redención de este pobre chaval a manos del rockero de la chistera. Como resultado de este curioso experimento, Marvel Music en realidad no dio para mucho más. Nos quedó esta historia que bien podría ser un spin-off del universo de Sandman. Si empezamos esta recopilación con un clásico, tenemos que acabarla con otro, con uno de los grandes narradores de lo macabro, el maestro Richard Corbett. Durante décadas, además de deleitarnos con oníricas historias de fantasía repletas de señores mazados y señoras ligeras de ropa, nos regaló auténticas joyas en forma de terroríficos relatos cortos. Al igual que Wrightstone, con quien compartió páginas en sus años en Warren, con su peculiar estilo a medio camino entre el underground y el realismo, hizo del relato corto de horror un auténtico arte, ya fuera con historias propias, con los guiones de Bruce Jones o adaptando relatos de clásicos del género. Realmente alcanzó la fama con sus mundos de fantasía y durante toda su carrera se movió por distintos géneros editoriales, llegando incluso a realizar cómics de superhéroes para Marvel y DC. Pero como la cabra tira al monte, Corbett volvía una y otra vez al género, le gustaba ponernos los pelos de punta. Aparte de sus adaptaciones de Poe y Lovecraft, en general sus inicios en Warren, te traigo Sombras en la tumba, una recopilación de historias cortas de creación más moderna en el más puro estilo de Twilight Zone que nos hará viajar por distintos mundos y épocas con argumentos y situaciones inquietantes con un único hilo conductor, hacernos pasar miedo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver mis vídeos y apoyar al canal. Recuerda darle al like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todas mis publicaciones. Deja tus comentarios abajo. ¿Te ha gustado la selección? ¿Cuáles son tus cómics favoritos de terror? ¿Qué quitarías? ¿Qué añadirías? Sed buenos y cuidado con lo que leéis. Dulces pesadillas.